Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Hoy continuamos con nuestra clase de teología sistemática, el capítulo 47 que habla de la Iglesia una y santa. La semana pasada estuvimos compartiendo ya lo que sería el primer capítulo, de escatología, de eclesiología, donde hablábamos de la Iglesia visible y la Iglesia invisible, ¿verdad? Y hablamos que la Iglesia visible es la que conforma todas las iglesias donde hay miembros, pero que no en sí son todos verdaderos cristianos, ¿verdad? Porque Jesús mismo afirmó que dentro inclusive de la iglesia van a haber lo que se denomina la cizaña, o sea, los que no son verdaderos cristianos, ¿verdad? Y después hablábamos de la iglesia invisible, es la que Dios ha conformado desde la eternidad, que son todos aquellos que ha escogido y que están dispersos en todo el mundo y que realmente son los verdaderos hijos de Dios y que conforman un cuerpo, ¿verdad? Por eso Pablo hablaba en la comparación de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, y que realmente, aunque no lo vemos, aunque no estemos presentes todos juntos, es realmente toda la iglesia verdadera de Dios, ¿verdad? La invisible, la que Dios ha determinado, la que Dios ha escogido de antemano, ¿verdad? Y hoy nos toca el siguiente capítulo, habla de la iglesia una y santa. Es un capítulo donde vamos a desarrollar cómo realmente debe ser la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Cuáles deben ser las cualidades que debe manifestar una verdadera iglesia, una iglesia que realmente está unida y que es santa para nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a empezar a leer la introducción. Dice: la iglesia está compuesta de aquellas personas que Dios ha reunido en Cristo. El Nuevo Testamento no promueve un fuerte individualismo. Por supuesto, nadie se salva por la fe de otra persona, de modo que en ese sentido la fe es altamente individual. Sin embargo, Dios salva a individuos para establecer un cuerpo de muchos miembros. Así como hubo una entidad de pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, en el Nuevo Testamento hay un cuerpo compuesto por personas, la iglesia, ¿verdad? Entonces acá empezamos con la introducción que dice que si bien la salvación es personal, realmente como cristianos tenemos que estar unidos entre hermanos, tenemos que buscar realmente la koinonía, la unión y de establecernos realmente entre hermanos, ¿verdad? Porque individualmente cada uno recibimos la salvación de Dios, pero una vez que somos cristianos, también ya estamos unidos a una familia de cristianos, ¿verdad? Que conforma la iglesia. Por eso es que nosotros nos reunimos, nos congregamos, no solamente para adorar a Dios, no solamente para venir a exaltar a nuestro Dios, sino que también para poder establecer esa comunión con los hermanos, ¿verdad? Para poder crecer, para poder fortalecernos como iglesia. Entonces, realmente la fe, dice, es individual, pero una vez que somos cristianos, debemos juntarnos con otros cristianos con la misma fe y buscar realmente ese crecimiento y trabajar juntos para el reino de Dios, ¿verdad? Para eso Dios nos ha llamado para que realmente no solamente seamos salvos, sino para que podamos ser usados en el camino de Dios, ser instrumento en la mano de Dios, para que otros también puedan alcanzar salvación, para que otros también puedan conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice acá el primer párrafo, ¿verdad? Continuando dice: el Nuevo Testamento utiliza varias metáforas para describir a la iglesia. Una de ellas es el cuerpo humano. Ya exploramos esa figura brevemente cuando estudiamos el ministerio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo usó la idea del cuerpo para describir la unidad y diversidad que se encuentra en la iglesia visible de Cristo. No todos tienen la misma tarea ni las mismas capacidades. Hay variedad para proveer salud orgánica a todo el cuerpo. Entonces, en una clase anterior ya habíamos desarrollado que Pablo en 1 Corintios 12 hablaba de los dones y usaba el ejemplo del cuerpo, ¿verdad? Que no todos pueden ser o no todos pueden tener el mismo don porque sería un cuerpo deforme, ¿verdad? No todos pueden ser orejas, hablar del ejemplo del cuerpo, no todos pueden ser ojos porque se deformarían. En cambio, Dios ha dado dones diversos a cada uno y conforma un cuerpo bien nutrido, bien complementado para que puedan realmente funcionar de una forma coordinada y establecerse realmente para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, en el Nuevo Testamento se utiliza el término del cuerpo para denotar que nosotros como hijos de Dios estamos unidos en una iglesia y trabajamos juntos para el reino de Dios, ¿verdad? Y nos nutrimos, nos ayudamos, nos fortalecemos para
un bien común, que es exaltar el nombre de Dios, que es hacer la gran comisión que Él nos ha dado de enseñar, de predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, continuando, dice, la iglesia se describe en el Nuevo Testamento como Lauteus, el pueblo de Dios. La palabra laico proviene de esa palabra griega laos. Cuando Jesús y los apóstoles hablaban de la naturaleza de la iglesia, a veces usaban la metáfora de un edificio. La iglesia no es un edificio, más bien la iglesia es como un edificio que tiene cimientos, columnas y paredes. La gran mayoría de los cristianos cree que Cristo es el fundamento de la iglesia, pero eso no es correcto. Continuando la siguiente página. Dice, Cristo es la piedra angular. El verdadero fundamento es de los apóstoles y profetas, como dice en Efesios 2:20. El resto de la iglesia se compone de piedras individuales, como está en 1 Pedro 2:5. Cada creyente en Cristo, que es parte de la iglesia visible, es una piedra en la construcción de la iglesia de Dios. Y vamos a buscar 1 Pedro 2:5 para ver lo que dice ahí. 1 Pedro 2:5, si alguien encuentra puede compartir. 1 Pedro 2:5. Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí. Entonces dice acá que nosotros somos, dice, como referencia como la piedra, ¿verdad? Habla de que como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y que en Efesios 2:20 habla de que ya el fundamento lo pusieron los profetas y los apóstoles cuando vinieron, fueron enviados por Dios para hablar a través de la inspiración del Espíritu Santo lo que Dios tenía que decir, y sobre ellos nosotros somos edificados, sobre lo que ellos enseñaron, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros nos edificamos en base a lo que ellos nos enseñaron, lo que ellos nos dieron como enseñanza a través de la inspiración que el Espíritu Santo les dio, ¿verdad? Nosotros crecemos, nos formamos, nos nutrimos entre hermanos y ahora trabajamos también en la gran comisión, ¿verdad? Por eso habla acá que nosotros somos como una piedra que se va armando, haciendo un edificio que compone la iglesia de Cristo, la que Dios ha establecido y que realmente hoy en día nosotros también formamos parte, ¿verdad? Entonces por eso habla acá de que cada creyente en Cristo, que es parte de la iglesia visible, es una piedra en la construcción de la iglesia de Dios. Todos nosotros somos miembros de la iglesia y todos nosotros tenemos un talento que Dios nos ha dado, algo que tenemos que usar para Dios. A cada uno nos ha dado diferentes dones, diferentes habilidades que tenemos que usarlo para el reino de Dios. A uno le ha dado la habilidad o el don para predicar, a otros para evangelizar, a otros para servir. Cada uno Dios nos ha dado diferentes dones o servicios en el cual tenemos que usarlo para el reino de Dios, para alcanzar a los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, con todo lo que hacemos en la iglesia, en nuestro trabajo, en donde nos vayamos, que la gente pueda ver realmente que somos verdaderos hijos de Dios y con nuestro ejemplo también puedan ser alcanzados, ¿verdad? Que puedan tener ese deseo e interés de saber por qué somos así y esa sea la oportunidad para hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros somos piedras y una parte de acá continuando dice que en el versículo 6, por el cual también la Escritura dice, continuando lo que decía 1 Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿quién es la piedra angular? Es Jesús, ¿verdad? Nosotros somos como esos ladrillos que se van apilando uno tras otro, edificando lo que Dios ya estableció a través de un cimiento muy fuerte, ¿verdad? Que a través de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Y que Jesús es la piedra angular, es el fundamento, el que sostiene la iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro en Mateo 18, podemos compartir eso. Mateo 18 habla de que lo que Jesús iba a establecer como iglesia nadie iba a poder destruir. Todos los ataques del enemigo no iban a ser suficientes para destruir lo que él había establecido, lo que iba a establecer como su primer, digamos, como el inicio de la iglesia. De Mateo 18. Donde habla
de una parte donde habla de cuando Jesús le habla a Pedro. Mateo 18, creo que era 20:18. Donde hablaba de que le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? Mateo 18, sí, acá está, Mateo 18, versículo 18. Versículo 17 y 18 al 22. Del 18 al 22 podemos leer, si alguien puede leer. Mateo 10, sí. 18 al 20. Donde dice de cierto. Sí, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. sí. Y había una parte donde hablaba de que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Ahí hablaba Jesús de que daba la seguridad que lo que él iba a hacer, nada iba a poder destruir, ni todas las estrategias del enemigo de Satanás iban a poder prevalecer contra la iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que vemos. Han pasado ya muchos siglos y la iglesia sigue prevaleciendo, sigue avanzando a pesar de toda la persecución. Vemos también que la iglesia tuvo esa persecución en los primeros 3 siglos, donde se le llevaba a los cristianos a muertes si no negaban su fe, pero ellos prevalecieron y el cristianismo siguió, continuó, y hoy realmente se cumple lo que Jesús una vez dijo, ¿verdad? Que nada iba a poder tener lo que Él ha establecido como iglesia, ¿verdad? Entonces, continuando nuestra lectura, dice, siempre hay individuos descontentos que quieren romper con la organización y comenzar algo nuevo. Debemos ser conscientes en nuestro intento por preservar la unidad con otros cristianos profesantes. Por supuesto que habrá momentos en los que tendremos que romper la comunión con otros grupos o instituciones, pero en general debemos procurar estar unidos con tantos cristianos como sea posible. La iglesia se divide en una manera demasiado fácil y por una multitud de razones, aunque casi siempre se dividen sobre temas insignificantes o permanecen unidas a pesar de divisiones en asuntos de importancia sustancial. No debemos negociar los puntos esenciales del Evangelio, pero tampoco debemos romper la comunión por asuntos menores. Dice que acá que hay veces que alguien permanece en una iglesia a pesar de que se enseñe todo aquello que va en contra de la Biblia. En cambio hay otros que se van de la Biblia o de la iglesia, digo bien, por cosas insignificantes, ¿verdad? Por cosas que un ejemplo, porque no le saludaron o porque no recibió el trato que esperaba y se va, ¿verdad? Se enoja y se va. Hay inclusive otro que es totalmente lo contrario. A pesar de que ve que hay mucha injusticia, muchas enseñanzas que no van conforme a la palabra, se sigue quedando, ¿verdad? Entonces no hay que llegar a ninguno de esos extremos, ¿verdad? Si vamos a quedar en una iglesia debe ser realmente porque vemos que se enseña la sana doctrina, ¿verdad? No hay iglesias perfectas. En todas las iglesias siempre va a haber dificultades, va a haber diferencias, pero lo que debe centrar nuestra atención para quedarnos en una iglesia es que se enseñe siempre la sana doctrina y que se siga el ejemplo de lo que se enseña, ¿verdad? Que no sea tampoco que se enseñe la sana doctrina, pero que lo que enseñan no aplican lo que están instruyendo a la congregación, ¿verdad? Que se vea realmente ese buen testimonio, ¿verdad? Entonces, si es una iglesia que enseña la sana doctrina y que guardan realmente el testimonio de lo que enseña, entonces ahí sabemos que debemos permanecer, ¿verdad?
pero no debemos llevar ni a un extremo ni al otro, como dice acá, ni irnos a una iglesia por algo insignificante, ni tampoco quedarnos en una iglesia a pesar de que claramente se esté enseñando cosas o muchas cosas deliberadamente que no son conforme a la Escritura, ¿verdad? Entonces, por eso habla aquí de que nosotros tenemos que permanecer en una iglesia siempre y cuando sea la donde se enseña esa doctrina y se mantenga y se cuide el testimonio, se vea realmente reflejado en los miembros, en los líderes que viven conforme a lo que enseñan, ¿no? Dice, no debemos negociar los puntos esenciales del Evangelio, pero tampoco debemos romper la comunión por asuntos menores. Y acá vamos con el primer punto de los dos que vamos a tocar hoy, que habla de la iglesia santa y la iglesia una y santa, ¿verdad? Entonces, el primer punto dice, la iglesia es una. La página 276, la iglesia es una. En las últimas décadas, el movimiento ecuménico ha hecho esfuerzos apasionados para lograr que las distintas denominaciones cristianas colaboren y participen en una organización cristiana mundial. Este esfuerzo ha sido motivado por la fragmentación y la desintegración de la iglesia visible. En los Estados Unidos de América hay más de 2.000 denominaciones protestantes diferentes. Debido a esa realidad de fragmentación, muchos creen que la iglesia puede recuperar su efectividad solo si se hunde para comunicarse con el mundo en unidad. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Empezó a haber mucha división de denominaciones de iglesia y por eso es que hoy en día se busca mucho lo que se llama el ecumenismo, de volver a unificar todo, de volver a buscar la unidad, pero el peligro en eso está que nosotros no podemos simplemente buscar eso en base al amor o en base a todo lo que ha pasado, sino que realmente si va a haber unidad, tiene que haber siempre algo, como estábamos hablando al comienzo, ¿verdad? Tiene que haber, la base de la unidad tiene que ser la buena enseñanza, la sana doctrina, ¿verdad? Dice, además el movimiento ecuménico encuentra motivación en la oración de Cristo por la iglesia. Lo que dijo Jesús en Juan 16, 17, 22 al 23. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Esa era la oración de Jesús, que él pedía la unidad, ¿verdad? Él decía realmente, yo les he dado la gloria que tú me has dado, que sean uno. Esa era la oración por la unidad. Pero realmente tenemos que entender que cuando Jesús oraba por la unidad, es la unidad de los verdaderos cristianos, ¿verdad? Porque así también Jesús ya había advertido en los evangelios que en los últimos tiempos iban a haber falsos maestros, falsos profetas, que iban a enseñar algo totalmente diferente a lo que él estaba enseñando, ¿verdad? O algo que estaba diluido. Entonces, es evidente que en el futuro iba a haber divisiones, iba a haber muchas enseñanzas que iban a ir en contra de la verdadera iglesia. Entonces, cuando Jesús hablaba de una verdadera unidad, era realmente esa unidad de todos los que Él ha llamado, de eso que estábamos hablando la semana pasada, de esa iglesia invisible. Después, continuando, dice acá en la explicación, este hecho de la falta de unidad en la iglesia visible hoy en día es más escandaloso, porque parece ir en contra del deseo de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Sin embargo, la falta de unidad no significa que no hay unidad en la iglesia verdadera. Tampoco significa que Cristo ha fallado como nuestro intercesor. Esto es claro si aceptamos el concepto de la iglesia invisible, como Agustín lo explicó. De hecho, hay una unidad genuina en la iglesia y existe cruzando líneas y fronteras denominacionales en la comunión invisible, lo que estamos hablando, ¿no? La comunión invisible, la comunión de los santos. Y ahí habla hay una comunión que no ha sido quebrantada, una unidad espiritual entre todos los verdaderos cristianos en virtud de su unión común con Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estábamos hablando recién. No es que Jesús lo que pidió no se cumplió, sino que
Hay división, hay muchas denominaciones, pero eso es la iglesia visible, lo que hablamos la semana pasada. Pero en lo que respecta a la iglesia invisible sí se ha cumplido, porque vemos que en todos lados hay verdaderos cristianos, hay verdaderos hijos de Dios que buscan servir a Dios, que buscan la verdad, que buscan conocerle a Dios, que buscan nutrirse de la sana doctrina. Entonces, realmente lo que Jesús pidió ahí se cumple, porque en todas partes estamos cristianos que buscamos la verdad, que buscamos vivir conforme a la sana doctrina. Entonces, se cumplió lo que Jesús dijo, porque en todo el mundo conocemos y vemos a verdaderos hijos de Dios que buscan, así como nosotros, conocer la verdad y vivir conforme a la verdad. Entonces, podemos compartir algunos versículos donde habla de la unión, del deseo de la unión que Dios tenía. Romanos 16, 17 al 18. Romanos 15, 5 sería, porque este era para el otro. 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Sí. Después, 1 Pedro 3, 8. Donde habla también de ese deseo que tenía el apóstol Pedro de que hubiera unidad, un mismo sentir. 1 Pedro 3, 8. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sí, eso es lo ideal, ¿verdad? Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿verdad? Es decir, tenemos la escritura, ese deseo de los apóstoles, tanto como vimos como lo que dijo Pedro, como lo que dijo Pablo también, de que tenemos que buscar esa unidad, ese mismo sentir, de que nuestro enfoque tiene que estar únicamente en Cristo, ¿verdad? Y no en nuestras diferencias o en nuestro desacuerdo. Por eso dice también la palabra de Dios que tenemos que tolerarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque podemos tener diferencias, pero en cuanto a lo que sea la sana doctrina, en eso siempre tenemos que estar de acuerdo, buscar siempre la verdad, defender siempre la verdad. Y después también está lo que realmente va en contra de la unión. Eso sí es Romanos 16, 17 al 18. Están los que buscan la división de la iglesia por egoísmo, por avaricia y porque no son verdaderos hijos de Dios. Romanos 16, 17 al 18. Romanos 16, 17 al 18. Si alguien puede compartir. Romanos 16, 17. Al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ella, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y en cuyas suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, primeramente Pablo, Pedro hablaban de que tenemos que buscar la unidad, tener un mismo sentir, buscar cada uno el mismo objetivo que es glorificar a Dios. Pero también ellos nos advierten de aquellos que buscan dividir, que buscan pervertir el Evangelio. Por eso dice acá, os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, que tenemos que poner atención, ¿no?, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, ¿verdad? De la sana doctrina de la enseñanza. Dice, de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y después explica el por qué. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, esto causan división, no en sí en la iglesia, pero sí en la doctrina, ¿verdad? Están los que causan división en la iglesia por su mal comportamiento, por hacer algo que es incorrecto, pero están los que causan división
del que es el verdadero mensaje, la verdadera doctrina, que pervierten el Evangelio, ¿verdad? Y dividen realmente el verdadero significado del Evangelio. Por eso es que muchas veces a nosotros se nos pone todo en la misma bolsa, ¿verdad? Hay quienes pervierten el Evangelio, pero por causa de ellos a nosotros se nos pone en la misma bolsa y se nos generaliza a todos que somos iguales, ¿verdad? Que somos todos como esos que muchas veces pervierten el Evangelio, ¿verdad? Yo voy a leer lo que dice en 2 de Pedro 2, del 2 al 3, que dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Entonces habla también acá de que van a ver los que causen división en lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Los que perviertan el Evangelio y por ende pervierten el verdadero mensaje de Dios. Pablo también hablaba en Gálatas, en el primer capítulo, que decía que si alguien viene y le predica otro evangelio, aun si un ángel desciende y le predica otro evangelio, no reciban ese evangelio, sea considerado anatema, porque realmente vemos eso hoy en día, muchos que pervierten el evangelio y causa esa división de la verdad y distorsionan la verdad, y muchos son engañados por causa de ellos. Entonces tenemos que buscar la unión, tenemos que buscar la unidad, pero así también sabemos que están los que pervierten el Evangelio. Y en Romanos 16 decía que de los que son de esa manera tenemos que apartarnos de ellos. Nos dice que retengamos lo bueno de ellos, sino no apartarnos de ellos. Y segunda de Juan también habla de lo mismo. Segunda de Juan, versículo 10 del capítulo 1, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo Jesús, la del Evangelio, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, aquellos que pervierten el Evangelio, no tenemos que recibir o compartir con ellos en el sentido de estar de acuerdo con ellos, porque si vemos que ellos son una iglesia que dice ser cristiano, por ejemplo, pero vemos que enseña cosas que no van conforme a la palabra, no podemos decirle que son nuestros hermanos, porque están pervirtiendo el Evangelio. De ellos, dice Pablo, tenemos que apartarnos, no tenemos que compartir con ellos si no somos cómplices de su mala enseñanza o de lo que ellos hacen para engañar a la gente, ¿verdad? Porque vemos que no solamente el engaño se refiere el engaño es solamente en lo que es, por ejemplo, las religiones, como la religión católica. Vemos que en la misma iglesia hay muchos que se denominan iglesia cristiana, pero que pervierten el Evangelio, que enseñan cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Como dice Pedro, enseñan por avaricia, ¿verdad? Hacen de ustedes mercadería por dinero. Ven realmente en el Evangelio algo en que ganarse la vida. Por eso dice Jesús también que están los asalariados, dice que están ahí cuidando las ovejas, pero por el salario, no realmente porque aman lo que hacen. Entonces hay muchos que están ahí como haciéndose representar como representantes de Dios, pero lo hacen realmente por el dinero, por la avaricia, por lo que genera, y no realmente por amor a las almas. Entonces, el primer punto habla de la unión, y ahora vamos a hablar de lo que es la iglesia santa, ¿verdad? Y como hablaba en esta parte del ecumenismo, ¿verdad? Para terminar lo que es la unión, ¿verdad? Ciertamente tenemos que buscar la unión, pero no podemos nosotros bajar nuestros estándares, no podemos decir, bueno, vamos a unirnos todos, pero sin importar qué están enseñando los otros, sin importar que lo que ellos enseñan pervierte el Evangelio, ¿verdad? Si vamos a unirnos, tenemos que realmente estar de acuerdo en que vamos a seguir la Escritura, y que la base de todo lo que hagamos ahora va a ser la Escritura, ¿verdad? Por eso decía una parte de MacArthur, hablaba que no podemos nosotros buscar la unidad en base al amor, diciendo por amor, cuando ciertamente el amor dice que no se gloría de la injusticia, ¿verdad? Decía, aún así el amor es muchas veces hacer lo que es correcto. El amor no siempre es darle apoyo a alguien, estar para alguien en el momento que necesita. El amor también es disciplina, el amor también es corrección, ¿verdad? Entonces, decía Pablo en 1 Corintios 13:6,
que hablando del amor, que el amor nos alegra en la injusticia, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 13:6 dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces el amor también es defender la verdad, ¿verdad? El amor es hacer lo que es correcto, ¿verdad? Muchas veces tenemos un concepto distorsionado del amor, que es todo bueno, que es todo sentimiento, pero el amor también es corrección, ¿verdad? De hecho, en Hebreos 12, Dios dice que al que ama disciplina, ¿verdad? Entonces el amor incluye también muchas veces defender la verdad y no ceder. Entonces, en base al amor, si vamos a decir que vamos a unirnos en base al amor, sí, pero el amor debe ser siempre también el fundamento de la verdad, la justicia. Entonces, tenemos que buscar, como dice acá el autor, lo más que se pueda la unidad, pero siempre y cuando no se vea afectado la doctrina de Jesucristo, del Evangelio. Y para continuar, el último punto habla de la iglesia como iglesia santa, ¿verdad? Dice, la iglesia también es santa, aunque desde otro punto de vista puede ser que la iglesia sea la institución más corrupta sobre la tierra. Podemos ver a la iglesia como algo corrupto si consideramos cómo se mide la corrupción. Se nos dice en las Escrituras, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Así dice Lucas 12:48. De hecho que la iglesia, dice acá, debe ser santa, pero muchas veces donde más corrupción hay a veces es la iglesia, ¿verdad? Donde más injusticia muchas veces es en la iglesia. ¿Por qué? Porque no siempre los que están como líderes hacen lo que la palabra demanda, que es la disciplina, que es la corrección. Muchas veces hay acepción de personas. A alguien se le corrige, a otro no le corrijamos a esta persona porque es muy influyente, no porque tiene mucha plata. Entonces, por eso muchas veces las iglesias se ven afectadas cuando no se toma la corrección, ¿verdad? Cuando no se busca la santidad. Y por eso después ocurre lo que ocurre. Hay corrupción, hay desigualdad. Pero Jesús dice que Él no hace acepción de personas, y nosotros también como hijos de Dios no debemos hacer acepción de personas. Si vamos a disciplinar a alguien, debemos hacerlo realmente porque es lo debido y no tenemos que limitar eso a la condición de la persona, ¿verdad? Porque al final lo que tenemos que buscar es el bien de la iglesia y también el bien de los hermanos. Vamos a compartir 1 Corintios 5:7. Ahí habla Pablo de por qué es importante siempre la disciplina y buscar la santidad en la iglesia. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Sí. Acá Pablo empezó el capítulo 5 hablando de que había inmoralidad en la iglesia. Había una persona que tenía relaciones, dice, creo que era con la hermana. En el primer versículo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un problema ahí en la iglesia de Corinto. Había alguien que tenía la mujer de su padre y estaba cometiendo inmoralidad. Y entonces la iglesia no estaba haciendo nada. Y Pablo le exhorta a la iglesia que tenía que disciplinar, que tenía que excomulgarle a esta persona por este acto, porque no se estaba arrepintiendo. Y después explica Pablo en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Una parte también decía Jesús que un poco de levadura enleuda toda la masa. Entonces por eso es importante siempre buscar la disciplina, aunque eso pueda ser doloroso, aunque eso pueda causar que la persona se enoje con nosotros, por el bien de la iglesia, por la santidad, por que la iglesia realmente pueda permanecer en orden, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces hay corrupción, hay desorden, hay todas estas cuestiones, porque los líderes no siempre buscan ser exigentes y disciplinar como se debe. Pero la disciplina siempre es la que va a dar corrección, es la que va a mantener el orden. Entonces dice acá el significado primario de la palabra santa es apartada o consagrada.
lo cual se conecta directamente con el significado de la palabra eclesia, que significa los llamados a salir. La iglesia está compuesta de aquellos que han sido llamados a salir y ser puestos aparte para una tarea santa. La iglesia es santa porque tiene una vocación santa. Entonces, ¿qué significa santo? Apartarse, consagrarse. Entonces, una iglesia también tiene que buscar siempre eso, la consagración. Tiene que ser testimonio, tiene que mostrar un buen testimonio a los incrédulos, a los que nos ven, porque el mundo nos observa, ¿verdad? Y si la iglesia no toma las riendas, no hace lo que es debido para mantenerla consagrada y santa, entonces eso se va a ver también afuera, y eso también va a influir cuando queramos hablarle a alguien de Dios, porque ellos van a ver nuestro testimonio. Entonces, por eso es importante que la iglesia se mantenga siempre unida y santa, limpia, consagrada. Vamos a compartir el 1 Corintios, digo bien, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, acá habla Pablo que tenemos que buscar la santidad. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la perfección habla siempre de madurez, madurando, ir creciendo en la santidad. Y tenemos que buscar eso para mantenernos realmente limpios y para poder ser usados por Dios, tanto cada uno de los hermanos como la iglesia en sí. Tenemos que cuidar la santidad, la consagración. Y último dice, Primera de Tesalonicenses 3:13. Si alguien puede compartir. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Irreprensible es que no hay nada que vos le pueda cuestionar, no hay nada que vos le pueda, digamos, ver de una forma negativa, sino que es intachable. Entonces, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, no tengan nada que reprenderte, que soltarte, en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe buscar una iglesia siempre, la santidad, la unidad, y siempre para que pueda lograrse eso, ¿verdad? Debe enseñarse la sana doctrina en la iglesia, ¿verdad? Y hoy, como estaba diciendo, vemos muchas iglesias que han cedido en esta cuestión, ¿verdad? Han dejado de enseñar la sana doctrina porque les ha importado más enseñar cosas que le gusta a la gente para atraer a la gente. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra, aunque eso implique que cada vez venga menos gente, ¿verdad? Porque no podemos nosotros negociar lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Y eso es lo que pasa mucho hoy en día. Muchos dejan de predicar la sana doctrina para predicar algo que la gente quiera oír, como dice Timoteo, 1 Timoteo 4, donde habla de que muchos van a querer escuchar, o se levantarán personas que van a oír lo que quieren escuchar, que van a haber maestros que le van a predicar lo que ellos quieren escuchar, entonces se van a amontonar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos hoy en día en la realidad. Hay muchas iglesias que se llenan, iglesias que tienen mucha gente, pero a costa de dejar la verdadera sana doctrina y empezar a enseñar un evangelio totalmente diluido, ¿verdad? Un evangelio liviano que a todos les gusta, ¿verdad? Pero que lastimosamente los lleva a ellos a un mal camino, un camino de perdición. Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar como iglesia la unidad, tenemos que buscar la santidad, pero no podemos negociar la sana doctrina o el verdadero evangelio a costa de una unidad, ¿verdad? Sí, debemos buscar esa unidad, pero sin, digamos, negociar lo que es la sana doctrina. Y por último, vamos a compartir 1 Corintios, y en 2 Corintios 6:14. Es un capítulo muy conocido. 2 Corintios 6:14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hasta el 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de un medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sí. Acá siempre conocemos este pasaje como una enseñanza para especialmente los que van a casarse, de que no tengan una relación con alguien que no es de tu misma fe, ¿verdad? Pero esto va más allá de solamente de eso, va en lo que refiere a no unirnos con aquellos que no son verdaderamente iglesia de Dios, ¿verdad? Por eso dice, porque ¿qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de Baal, ¿verdad? Con el templo de Belial, ¿verdad? Hay muchas iglesias que en apariencia son iglesias cristianas, pero ellos le adoran a otro Dios, no al verdadero Dios de la iglesia, como los que predican la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Ellos, ¿cuál es su Dios? Es el dinero. Entonces, ellos no tienen el mismo Dios que nosotros servimos, entonces no podemos tener comunión con ellos. Y por eso es que no podemos simplemente buscar la unión, como habla del ecumenismo, por el hecho de que somos denominaciones cristianas, pero no están enseñando la verdad. Para que haya unión, tenemos que tener el mismo espíritu, tiene que ser del mismo templo que nosotros, el templo de Cristo, ¿verdad? Porque no puede haber comunión, dice acá, con el templo de Dios y de los ídolos, ¿verdad? Y eso vemos también en la iglesia de la doctrina de la prosperidad. ¿Quiénes son los ídolos? Ellos son siempre personas que se le idolatran, ¿verdad? Por eso es que los seguidores de ellos, aunque vos les muestres con la palabra que ellos son falsos, ellos se enojan contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos les tienen a ellos como alguien a quien le veneran y le idolatran, ¿verdad? Están ahí arriba y enseñan cosas que no van conforme a la palabra. No podemos tener esa comunión con esta clase de iglesia, aunque se dice ser cristiano, pero con sus hechos los niegan. Entonces nosotros, como verdadera iglesia, debemos buscar siempre la santidad, la unidad, y tenemos que ser, como dice acá para terminar, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Ese debe ser el centro de todo lo que hacemos. Y es lo que decía 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia de Dios tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Y eso no se puede negociar, ¿verdad? No podemos simplemente unirnos con una iglesia, pero ceder esto, ¿verdad? Vamos a unirnos, pero bueno, vamos a dejar de enseñar estas cosas fundamentales, ¿verdad? Porque no están conformes a lo que nosotros enseñamos. Entonces ahí no puede haber unidad cuando se está negociando o cuando se deja de lado lo que es la verdad. Por eso es que es importante para nosotros conocer realmente qué es realmente una iglesia unida y qué es realmente una iglesia santa, ¿verdad? Una iglesia unida es aquella que realmente busca la sana doctrina, que busca la verdad y que busca la unidad en Cristo y busca, como dice también en lo que hablamos acá, la santificación, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, en la última parte, la última página dice: vale la pena notar que la iglesia es la única institución en la historia del mundo a la cual Dios le ha dado una garantía absoluta de que a fin de cuentas no fallará. Las grandes instituciones del mundo vienen y van, pero la iglesia de Jesucristo se mantiene. Jesús dijo a la iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Acá está lo que hace rato no podíamos encontrar, era Mateo 16:18. Lo que le dijo Jesús a Pedro. En el mundo antiguo las puertas eran mecanismos defensivos, de modo que si nos basamos en lo que dijo Jesús, la iglesia tiene la tarea de atacar la fortaleza de Satanás, y esas fortalezas no pueden resistir el poder que se le ha sido investido a la iglesia. También la iglesia es santa porque está compuesta de gente en la que mora el Espíritu Santo. La iglesia es la institución del Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu trabaja en la vida de mucha gente, de una gran cantidad de otras instituciones, pero la iglesia es el punto central del ministerio del Espíritu. Los medios de la gracia de Dios no están restringidos a la iglesia visible, pero sí están concentrados ahí, en el campo visible de Israel. En el campo visible, digo bien. En el campo visible de Israel no todos fueron salvos,
como escribió Pablo. No todos los nacidos de Israel son de Israel. Romanos 9:6. Sin embargo, también escribió: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les ha sido confiada. Romanos 1:3, 1 al 2. Entonces la iglesia tiene la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos u ordenanzas y la adoración de Dios en reuniones públicas. Y es ahí donde los cristianos se reúnen para tener comunión. La iglesia puede ser llamada santa en la medida en que es el principal territorio del Espíritu Santo y el lugar donde los santos se reúnen, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, que vamos buscando más la verdad y nos sometemos a Dios y a su palabra, vamos llegando más a la unidad y la santidad, ¿verdad? Siempre va a haber, como digo, diferencias, pensamientos, discrepancias. Entonces vamos a tener esas dificultades, pero a medida que nos sometamos a Dios y a su palabra, vamos a lograr más la unidad, más la santificación, por amor a Dios, ¿verdad? Por amor a Cristo, ¿verdad? Siempre cuando más empecemos a enfocar nuestra mirada en Jesús, vamos a dejar de lado nuestras diferencias y vamos a unificarnos y a luchar por la misma misión, que es ser instrumento de Dios en este mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces, por eso es importante conocer lo que es la iglesia y buscar eso, la unidad y la santidad, por el bien de la iglesia y por el bien de los que nos rodean, que necesitan escuchar de Dios y que necesitan también que tengamos un buen testimonio, ¿verdad? Porque de nada sirve predicar el Evangelio pero no tener un buen testimonio, porque lo primero que ellos van a ver es tu testimonio, ¿verdad? Y cómo vivimos. Entonces tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia, que sea ejemplo, para que podamos realmente alcanzar a aquellos que no conocen a Dios. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes hoy, la iglesia una y santa.